Shalom, ¿cómo están hermanos? Bienvenidos a todos a este nuevo tiempo de aprendizaje. Hoy estamos en un nuevo Hablemos acerca de, en un tiempo muy importante, muy especial. Vamos a hablar acerca de este tema que ha estado presente en estos días, acerca del comienzo del año, acerca del Pesaj, acerca de la cebada en Israel. Vamos a tratar todos estos temas, vamos a poner en la mesa varios pensamientos acerca de la cebada, acerca del comienzo del año. Y todo esto lo vamos a poner en la mesa conforme a las escrituras, conforme a lo que Adonai nos dice en ellas, para nosotros decidir, para nosotros poner por obra correctamente su palabra. Así que vamos a darle gracias a Adonai para comenzar. Gracias te damos, Padre, te entregamos este tiempo de aprendizaje, Padre. Danos entendimiento, danos sabiduría, Padre, para nosotros poner por obra tu palabra como está en tu escrito, como está en tu palabra. En el nombre de nuestro Adón Yeshua el Mesías. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a saludarlos a los que están presentes por Facebook Live. Shalom a todos. Shalom Miki, shalom mi esposa Connie, shalom Luján, Javier, Carolina, Andrea, Loida, Deyanira. Shalom a todos. Bienvenidos a este nuevo tiempo de aprendizaje. Nosotros vamos a aclarar todas estas dudas, todas estas inquietudes acerca de lo comentado en las redes sociales, en el mundo de las raíces hebreas o en Israel acerca del comienzo del año. Así que vamos a comenzar, hermanos. Adonai nos dice en su palabra, nos dice... Ahí está, ok, disculpen, no se escuchaba. Dice, la fiesta de los panes sin levadura, guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, como te ordené, a la hora señalada, en el mes de Aviv, pues en él saliste de Mitzrayim, de Egipto, y no se aparecerán ante mí con las manos vacías. Esto es muy importante. Adonai dice que la fiesta de los panes sin levadura debe ser en la hora señalada en el mes de Aviv. ¿Qué es Aviv? ¿Qué es el mes de Aviv? Además, aquí vemos que Adonai dice que no nos debemos de aparecer con las manos vacías. Así les dice a los antiguos israelitas. ¿Qué es el mes de Aviv? ¿Y qué es Aviv? Ok, Aviv no es el nombre del mes como muchos piensan, pues en el calendario hebreo bíblico los meses no tienen nombre, sino que están numerados, como el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, etc. En el antiguo Israel era de esa manera. Entonces, Aviv no es el nombre del mes, sino que es, por decirlo de alguna manera, lo que ocurre en ese mes, ¿no? Lo que ocurre en ese mes primero, en el comienzo de los meses del año, como se dice en hebreo, la cabeza de los meses, Rosh HaChodashim, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este primer mes? Aviv. ¿Aviv qué es? Bueno, esto se traduce en las escrituras como grano de maíz o grano de cebada o de trigo, cualquier otro grano, así se traduce en los diccionarios más comunes de hebreo a inglés o de hebreo a español, una mazorca, un grano, una espiga. De cualquier tipo de especie de grano que esté verde. Esto es incorrecto, ¿sí? Todos estos diccionarios no tienen la forma correcta de lo que es Aviv, no está bien definido, pues Aviv, hermanos, no es el grano verde, sino que es el grano preparado para ser cosechado. Eso es Aviv. Y no se trata del trigo o del maíz, sino que se trata específicamente de la cebada, que es, por decirlo de alguna manera, es el grano que primeramente madura en Israel, ¿sí? Es de los más tempranos, ¿sí? Por ende, este marca
principalmente el inicio del año. Por eso es muy importante, antes de declarar el inicio del año, el ver la cebada en Israel, a ver cómo está la cebada en Israel, si está en un estado de maduración ideal para decir que es Aviv, o sea, preparada para cosechar, una espiga preparada para cosechar, o no, porque Adonai dice que en ese mes nos debemos de presentar delante de él, delante de su tabernáculo, con la gavilla, con el Omer, en el día 14, en el mes de Aviv, en el mes de la maduración de la cebada, el pueblo de Israel iba y se presentaba con una gavilla, con un Omer de cebada delante de Jehová. Esto, ¿cómo lo podrían hacer si no había cebada madura? Entonces ellos, antes de decidir si comenzar el año, debían de ver la cebada, porque si no, no podían guardar las fiestas correctamente. Así nosotros debemos de hacer, aunque nosotros estamos a la dispersión, para seguir correctamente los tiempos de Adonai, debemos de hacerlo de esta manera, como Adonai lo ha establecido en su palabra, no conforme a los calendarios matemáticos, específicamente el calendario judío rabínico, o también llamado calendario judío de Hillel II. Este calendario fue creado específicamente por el pueblo judío que estaba en la diáspora porque no podían ver la luna nueva en Israel, y crearon un calendario matemático que se basaba en la luna nueva astronómica, que es la luna nueva que no se ve. ¿Sí? La luna nueva astronómica es la luna nueva que no se ve, que no está en el cielo. Pero esta no es la luna nueva hebrea, que en hebreo se dice Jodesh. Jodesh significa nuevo o renovado. ¿Cómo puede ser que la luna sea nueva si no se ve? Entonces, lo más lógico, lo más sensato es pensar que la luna nueva es cuando da su renovado destello de luz en los cielos, ¿sí? O sea, lo que se llama como la luna creciente, cuando está dando su primer luz en el cielo, comenzando el ciclo nuevamente, se renueva. Entonces, por eso cada mes en Israel se comienza con la luna nueva, no como los meses en el calendario rabínico. Pero en el mes primero sí debemos de ver la cebada. Entonces, hoy en día hay dos grupos, dos ideas, dos pensamientos, unos que han comenzado el año, el Aviv, el día de hoy, ¿sí? Han comenzado el año, y otros que lo comenzarán el mes que viene, van a esperar un mes más, porque unos han decidido que la cebada estaba en el punto de Aviv y otros han decidido que no. ¿Cómo es posible que unos digan que sí y otros que no? Porque tienen parámetros diferentes para decidirlo, ¿sí? Pero nosotros vamos a decidirlo conforme a las escrituras, como somos un pueblo, no individuos separados, sino que somos un pueblo unificado. Eso debemos de tenerlo muy claro. Así que vamos a ver la primera idea, el primer pensamiento, que son las personas que han comenzado el año el día de hoy. Veamos en la pantalla. Ellos afirman que el año nuevo bíblico se comienza este mes. ¿Por qué? Porque hay porciones de campo con cebada madura o casi madura, según ellos. Esto quiere decir que en los campos que han inspeccionado no están completamente en Aviv, la cebada no está completamente en Aviv, no está preparada para cosechar, pero sí tiene porciones, parches o secciones de campo en los que sí lo está. Mayoritariamente estos campos son domésticos, quiere decir que son sembrados artificialmente por el hombre y cosechados de la misma manera. Y hay una minoría de campos voluntarios, que estos son campos salvajes, silvestres, que no se siembran ni se cosechan, ¿sí? Aunque también hay muchísimos campos en Israel que son voluntarios, que no están en estado de Aviv, es decir, no están preparados para cosechar por el ser humano. Además, según ellos, las gavillas o el homer que debían de presentar las personas son puñados muy pequeños, ¿sí? O sea, algo insuficiente para lo que en el contexto bíblico era, porque cada familia
en el contexto bíblico debía de presentar un homer que más o menos era como el largo del brazo, o sea, era bastante grande, era un paquete grande de cebada, cada familia de su cosecha. No era un ramillete pequeño, la gavilla no era eso. Porque Adonai dice, no se aparecerán delante de mí con las manos vacías. ¿Sí? Pero estas manos vacías tampoco debían de ser incompletas o muy pequeñas, sino algo considerablemente grande, presentado de manera perfecta y completa delante de Jehová. Por eso ellos entregaban unas gavillas considerablemente grandes. Para nosotros conocer bien el estado de Aviv en la cebada, aquí vemos una imagen, vemos una ilustración en la pantalla, y la cebada en los campos de Israel hoy en día están en el proceso de maduración aún, no están completamente de un tono amarillo. Cuando la cebada está de un tono amarillo, como vemos en la pantalla, se considera Aviv. Pero cuando está en un tono verdoso o verde oscuro, todavía está verde, todavía está inmaduro. Eso no es Aviv. Y la mayoría de los campos en Israel están de color verde, ya lo vamos a ver. Sí hay campos que están de color amarillo, pero no se engañen. ¿Por qué? Porque aunque estén de color amarillo, todavía están en un proceso de maduración, porque debe de estar de un color amarillo anaranjado, con la cabeza recostada o caída. Así es como está preparado para ser cosechado. Según este gráfico lo podemos ver. ¿Sí? La cosecha es luego de que el grano comience a pesar en la planta, comience a pesar. Eso hace que se recline hacia un lado, ¿sí? Y eso se considera Aviv. Hay muy pocos campos hoy en día con ese estado. Entonces vamos a ver, aquí hay imágenes que han subido estas personas de los campos. Vemos que sí tienen un tono amarillo, no anaranjado, está en un tono amarillo, pero también vemos una sección en la parte de abajo que está verde aún. No está completamente en Aviv, no lo está. Vemos aquí otro campo que sí se puede considerar como en proceso de Aviv, aunque también vemos una sección en la izquierda que está verde, pero este campo sí está bastante completo. Pero no no nos engañemos en cuanto a esto, porque estos campos son la minoría, no son la mayoría de los campos. Son uno, dos, tres, se pueden contar con los dedos de la mano. La mayoría de los campos en Israel están con ese color, aunque está lista para producirse la semilla, no está del todo maduro. Aunque se formó la espiga, no está del todo formada y está en un tono verdoso. Esto quiere decir que aún no está lista la cebada para ser cosechada, por ende no es Aviv, sino que es inmadura. Así es la mayoría del campo en Israel. Entonces, ¿por qué estas personas deciden celebrar el año hoy día? ¿Sí? O sea, ayer al atardecer. ¿Por qué? Porque según ellos, según estas personas, no es necesario que todos los campos estén en Aviv, sino que con tan solo un campo que esté en Aviv, ellos lo consideran suficiente para comenzar el año. ¿Sí? Según ellos, lo deciden de esa manera. Además, ellos utilizan otros argumentos. Veamos en la pantalla. Ellos utilizan otro argumento que son los 10 testigos. Esto es un fundamento talmúdico. ¿Sí? Unos dicen que son 10 testigos, otros 17. Nosotros vamos a ver los 10 testigos que ellos proponen, que son básicamente como fundamentos para saber si el año está por iniciar o no. Hemos marcado con tildes, con signos de interrogación en cuanto a las dudas y también con cruces a lo que no se ha establecido aún en este tiempo. ¿Sí? Estos 10 testigos van en orden de importancia, o sea, la cebada es lo más importante, es el fundamento para comenzar el año, pero según ellos también las lluvias, las flores y las plantas son muy importantes.
¿sí? Esto no es bíblico, sino que es talmúdico. ¿Por qué la cebada está en el signo de interrogación? Bueno, porque según ellos sí está preparada para hacer Aviv, pero como hemos visto, los campos son esporádicos y la mayoría son inmaduros. Las lluvias sí han cesado hace poco tiempo atrás, no hace mucho tiempo, eso quiere decir que hace poquito tiempo había lluvias, ¿sí? Y vemos en la pantalla, aquí en el clima de Israel, en el tiempo, mejor dicho, vemos que el sol está predominando, pero también se puede venir alguna lluvia en la semana próxima, o sea, las lluvias no han cesado del todo, ¿sí? Vemos nuevamente los 10 testigos en cuanto a las flores, también con un signo de interrogación, porque sí están en la etapa de florecimiento las plantas, pero no sabemos qué plantas ni cuánta es la cantidad de plantas en estado de florecimiento. Podemos ver aquí imágenes que han subido de flores en Israel, pero no podemos saber con exactitud si todas las flores están en este estado. Volvamos, las uvas. Las uvas están en etapa de sueño aún. Vemos aquí en la imagen que las uvas no están ni siquiera brotando, sino que están dormidas en una etapa de invierno aún. Seguramente en las próximas semanas comenzarán a brotar, pero hoy en día no están en brote. Las higueras sí están en inicio de brote, pero, ojito, porque están recién comenzando, ¿sí? Vemos que las higueras, algunas están recién brotando, que ni se ve la hoja, y otras están con las hojitas muy, muy pequeñas, pero los árboles se ven bastante pelados. En cuanto a las aves, hay aves que están migrando, pero estas aves que están migrando están recién llegando a Israel. Cabe destacar que entre los 10 testigos, las aves las ponen como si fueran 4 testigos, es decir, la paloma, la gaviota, el veloz y la golondrina, dando en total 10 testigos. Y vemos aquí imágenes de las personas que han subido en sus redes sociales las aves llegando a Israel. Y los corderos están naciendo. Sí, aquí vemos imágenes de corderos naciendo. No sabemos cuántos ni si todos están naciendo, pero en esta etapa del año sí lo están haciendo. Por ende, ellos se fundamentan en estos 10 testigos, ¿sí? Para comenzar el año. Ellos quieren ver el contexto, el entorno, para ver si estamos en primavera o no. Y sí, esto está ocurriendo y sí indica que los meses de invierno se están acabando, pero no son elementos bíblicos que indiquen el comienzo del año, como sí lo es la cebada y la luna nueva, y que vemos aquí en la pantalla que la cebada está en un signo de pregunta. No es algo que uno puede aseverar que está en estado de Aviv. No lo está completamente, ¿sí? Entonces, sí está ocurriendo esto, pero de manera escritural y bíblica no son elementos fundamentales para comenzar el año. Sí, para nosotros estar esperando el comienzo del año, pero todo esto se está formando aún, se está formando en este tiempo. Eso quiere decir que se está preparando para el inicio del año y no indica el comienzo del año. Vamos a ver el otro punto, hermanos. Vamos a ver el otro punto acerca de los que comienzan el año nuevo bíblico en el siguiente mes. La mayoría de los campos en Israel deben de ser Aviv, como lo hemos visto, y no lo son al momento. Son unos pocos campos los que están en Aviv, y estos no son suficientes para declarar el inicio del año. ¿Por qué? Porque debemos de tener entendimiento como pueblo, hermanos. Porque el pueblo de Israel, cada familia debía de presentar una gavilla grande delante de Jehová. Y si nosotros hoy en día quisiéramos hacer esto, no estaríamos en la capacidad para presentar una gavilla en estado de Aviv delante de Jehová. No estaríamos preparados aún. Además, la gavilla por persona debe de ser de un brazo lleno, como lo hemos visto, y no hay capacidad para eso.
Luego también los campos observados en Aviv son voluntarios y no son cosechados. Esto es importante de considerar, aunque también la mayoría de los campos voluntarios no está en Aviv, ¿sí? Sí, las personas que comenzaron el año el día de hoy, o sea, ya era el atardecer, muestran estos campos voluntarios, o sea, silvestres, en estado de Aviv, pero estos no son ni siquiera el 50% de los campos de Israel, o sea, son el 5% o menos de los campos en Israel. No se han inspeccionado la mayoría de los campos y ninguno de los campos que se ven hoy en día como campos completos, como campos grandes, están completamente en Aviv como debe de ser. Además, esto es muy importante, hay personas cosechando antes de tiempo los campos, con una idea errada de Aviv. Ellos dicen que ya está en Aviv cuando el grano todavía está verde, y esto es errado. No está en Aviv. Esa es una idea errada de lo que es Aviv, como hemos visto en los diccionarios que muestran que es un grano verde o un grano tierno, y eso no es correcto. ¿Sí? El Aviv es la espiga preparada para ser cosechada o ya espigada. ¿Sí? Eso es Aviv y ya lo vamos a ver de manera escritural. También esto puede ocasionar muchos daños, hermanos, el cosechar antes de tiempo los campos, porque se puede pudrir su campo, se puede pudrir si vienen lluvias nuevamente y además las semillas que están verdes tienen todavía humedad y eso hace que se echen a perder. Y es algo muy, muy peligroso el hacer eso porque se puede perder la cosecha. Muchos dicen que hay que esperar hasta el 10º día de este mes para ver si es Aviv. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque Adonai en Éxodo 12.2, nos dice de la siguiente manera. Vamos a ver en la pantalla, hermanos. Dice, este mes será para ustedes cabeza de los meses. Este será para ustedes el primer mes del año. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros conocemos que el mes comienza cuando es el primer día, ¿sí? O sea, nosotros conocemos que ya comenzó el mes desde el primer día, no hay que esperar hasta el 10º día del mes. No funcionaba así. Cuando comenzaba el mes ya se declaraba el inicio del año, no es que decían, bueno, vamos a esperar hasta el 10º día para ver si es Aviv o no. Además, hay que considerar que las personas que vivían lejos de Jerusalén debían de tener tiempo anticipado para poder preparar su cosecha, las espigas, el homer y también los días de camino, que eran bastantes, ¿sí? Esto, hermanos, no se considera. Entonces, si ellos esperaban hasta el 10º día, yo estoy seguro de que muchos no hubieran llegado el día 14 a presentar delante de Jehová su espiga por los días de camino, ¿sí? Entonces, ellos antes de que comience el año veían si la cebada estaba completamente preparada para ser cosechada. ¿Sí? Ellos lo hacían de esa manera, antes de que comience el año. Los últimos días del mes, del último mes del año, ellos estaban observando la cebada. ¿Sí? Cosa que hoy en día se hace y actualmente la cebada no está preparada. Por ende, es muy importante conocer esto. Otro punto importante es que el calendario judío caraíta no inicia el año este mes, sino el próximo. Van a esperar un mes más. ¿Por qué menciono esto? Porque el judaísmo caraíta o los caraítas, como bien se menciona en su nombre, caraíta significa que sigue las escrituras. Proviene de un verbo en hebreo que significa que algo es escritural, ¿no? Que se basan en la Torá. Los judíos caraítas no siguen los mandamientos de hombres, de los rabinos, fariseos de este tiempo y del tiempo pasado.
o sea, de los sabios fariseos. Ellos no siguen esos mandamientos de hombres, ni siguen el calendario rabínico, porque ellos dicen que el calendario rabínico no sigue el calendario bíblico, y eso es correcto. Ellos siguen el calendario escritural basado en la luna nueva y la cebada. Ellos hacen de esa manera, ¿sí? Vamos a ver en la pantalla el calendario judío caraíta, y como vemos en la página oficial del judaísmo caraíta, en la parte de abajo, con un asterisco, dice: el calendario judío caraíta no es el algoritmo matemático que utilizan los rabinos, sino que es uno basado 100% en las escrituras hebreas, donde los meses comienzan cuando es visible la luna nueva en Israel, y los años comienzan cuando la cebada ha alcanzado un estado de maduración llamado Aviv en la tierra de Israel. O sea, ellos siguen estos estándares escriturales que están en la Torá. Ellos son una organización, son un grupo que observan la cebada, y ellos han determinado que la cebada no está en Aviv hoy en día. Por eso han determinado que el calendario debe de celebrar el Pesaj en el mes de abril y no en el mes de marzo. Esto es importante, ¿sí? Y es bastante interesante, porque no estamos hablando de personas en las redes sociales que dicen yo lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, y que, bueno, deciden por cada uno. No, esto es algo estructurado, esta es una organización, ¿sí? Y esto es importante, porque estamos hablando de algo organizado, de personas que saben lo que hacen, personas que son estudiadas en las escrituras y saben muy bien cuándo la cebada está en Aviv, y no son personas que están en las redes sociales, sino que es algo bien establecido, y es un punto importante de considerar en este momento, porque ellos lo han visto y no han visto la cebada como Aviv. Han observado y no han llegado a esa conclusión. Eso nos puede poner a pensar, ¿sí? Y es muy importante conocer esto, porque nosotros no debemos de seguir a las multitudes, no debemos de seguir a lo que Adonai ha establecido como mandamientos de hombres y como leyes rabínicas, sino lo que está en las escrituras, ¿sí? Entonces, visto todos estos puntos, hermanos, vemos este versículo en las escrituras en Éxodo 9, 31 al 32, que dice así: Moisés está hablando y dice: el lino y la cebada fueron destruidos por el granizo, por la plaga de granizo en Egipto, pues la cebada era aviv y el lino estaba en caña, pero el trigo y la espelta no fueron golpeados, pues estos son tardíos. Moisés sabe muy bien cómo funciona esto. Moisés está diciendo: la cebada estaba en un estado de aviv. Esto se traduce como en primavera o en una semilla verde. Y esto es incorrecto, ¿sí? Como he mencionado, que la cebada era aviv, es decir, que estaba preparada para ser cosechada o que estaba ya segada. El lino estaba en caña, o sea, estaba listo, ¿sí? Estaba listo para ser cosechada de igual manera. Estos son sembríos tempranos. En cuanto al trigo y la espelta o el centeno, son tardíos, ¿sí? Que se cosechan en la fiesta de Shavuot, no en la fiesta de Pesach, ¿sí? Entonces, para que la cebada en ese tiempo fuera destruida, los campos de cebada debían de estar preparados para ser cosechados ya con ese tono amarillo. Eso quería decir que la cebada se ponía en un estado quebradizo, ¿sí? Cuando se pone ligeramente amarillo, se vuelve más quebradiza, por lo que la cebada fue destruida y el trigo no fue destruido, porque el trigo no estaba en ese estado. Es decir, era más flexible y no era susceptible para ser dañado por el granizo. En cuanto a la cebada, esta estaba en Aviv, en ese desarrollo, era más quebradiza como para ser dañada por el granizo. Por eso, sí fue dañada, ¿sí? Y esto es un versículo importante de considerar para saber cómo la cebada es Aviv, ¿sí? Que un granizo lo podría destruir.
Hoy en día, como está la cebada verde, no lo podría destruir, porque el grano está flexible, no está quebradizo. También, hermanos, vemos aquí los campos de cebada. Como vemos, están totalmente verdes en una etapa que parecen todavía pasto, ¿sí? Y así está básicamente todos los campos en Israel. Así están, en esta etapa aún. O sea, si esperamos un mes más, ya podremos ver el tono más amarillo y podemos considerarlo como Aviv. Voy a leer los comentarios, hermanos. Voy a leer los comentarios en el Facebook. Me dice así el hermano Javier: como tú dices, hermano, es así, tiene que estar toda la cebada de toda la tierra de Israel y no solo algunos campos. Siempre tenemos que guardarnos para las fiestas de Adonai con las escrituras y no por los dogmas y doctrinas de hombres que hacen según les parece. Así es, hermanos, no podemos nosotros guiarnos por los dogmas y doctrinas de hombres. Mi esposa dice en los comentarios: tampoco estamos hablando de pastores de las llamadas raíces hebreas, los nuevos fariseos de la casa de Israel, que únicamente copian lo que los fariseos de Judá establecieron. Si tan solo consideramos lo que Jehová dice, que maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así es, así es. Nosotros no podemos guiarnos por estos pastores fariseos de la casa de Israel que se guían por mandamientos de hombres, y no podemos confiar en el hombre, sino confiar en Jehová y en su palabra. No podemos ser títeres de las multitudes, de estos pastores, de estos llamados roes, que siguen a estos mandamientos de hombres, a estos dogmas, sino que debemos ser siervos de Jehová sirviéndolo a Él. Nosotros sabemos que Él desea un pueblo completo, un pueblo pleno. Si nosotros nos adelantamos, no estaremos siendo plenos delante de Jehová. Porque si ahora mismo, como está la cebada, entrego delante de Adonai esa gavilla, yo podría estarle entregando algo mejor el mes que viene, más completo, más perfecto, más grande. ¿Sí? Entonces el apresurarnos hace que nosotros no pensemos bien. Y Adonai nos desea completos. Asimismo con los sembríos. Ningún agricultor comienza a cosechar cuando su campo todavía tiene parches o secciones en las que no se puede cosechar, sino que el agricultor espera que todo el campo esté listo para ser cosechado. Así es como funciona, ¿sí? Así nosotros debemos de pensar y de concebir este tema. Veamos este versículo, hermanos. Veamos este versículo, disculpen. Dice así en Mateo 7, 7 al 11: pidan de Elohim, de él, y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Todo el que pide recibirá, y el que busca hallará. Esto es muy importante, hermanos. Y al que llama se le abrirá. ¿Quién hay entre ustedes que busque su hijo de él para partir pan y le da una piedra? O si busca pescado, le dará una serpiente. Y si ustedes con el ser malos vienen a dar buenos dones delante de ustedes, cuánto más su Padre que está en los cielos dará su ruaj bueno a los que le buscan. ¿Sí? Nosotros debemos de buscar a Jehová y Él nos va a dar la verdad, nos va a guiar por el camino de la verdad, por el camino certero, por el camino de la rectitud, porque nosotros buscaremos y hallaremos, llamaremos y se nos abrirá. Pediremos a Jehová la verdad y Él nos la va a dar. Porque si un padre terrenal le da a su hijo, ¿cómo nuestro Padre Celestial no nos lo va a dar? Su ruaj bueno, no cualquier cosa. Aquí dice su ruaj bueno, o sea, su verdad. Además también en Mateo 7, 13 al 14 dice: en aquel tiempo dijo Yeshua al Mesías a sus discípulos: entren por la puerta estrecha, porque la puerta de la perdición es ancha y profunda, y muchos van por ella. No sigamos las multitudes. Y sigue diciendo: cuánto la puerta es estrecha y pesado el camino que va derecho a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, no sigamos a las multitudes. Muchos temen
salirse de las multitudes. Muchos tienen temor de eso, pero Adonai dice que el remanente es pequeño y los que siguen la verdad de Jehová son la minoría. Entonces, cuando nosotros veamos multitudes, cuando nosotros veamos gentes haciendo dogmas, mandamientos de hombres que no son conforme a la Torá de Adonai, salgamos de ahí, no hagamos lo que es contrario a Jehová. No lo hagamos si tenemos entendimiento, si alguien nos está diciendo la verdad, si Jehová nos está mostrando por qué seguimos haciendo lo que es errado. No seamos títeres de estos lobos que se visten de ovejas. Hagamos como dice en la palabra de Adonai, hagamos como dice en su Torah, en las Escrituras, tengamos entendimiento, no decidamos de manera imprudente, sino que decidamos conforme a las Escrituras y la Torah y tengamos un entendimiento de pueblo, no individual. No individual, porque muchos han decidido comenzar el año porque su campo sí está en Aviv. Y no les importa si los demás no están en Aviv, porque su campo sí. Esto es individualismo, esto es orgullo, egoísmo. Bueno, el mío sí, entonces para mí sí, para el otro no sé. Pero así no es como Adonai quiere que pensemos, sino que tengamos entendimiento de pueblos, siendo un cuerpo unidos. Así es como Adonai quiere, y todo el pueblo se unía para que todos los campos estén preparados, para que todos puedan presentar a Jehová su gavilla, no solo uno. Si Adonai dice que no estemos con las manos vacías delante de él. Si uno iba con gavilla y otro no iba con gavilla, ¿cómo Adonai hubiera aceptado al que no tiene gavilla? ¿Sí? Y esto es por causa del apresuramiento. Entonces no hagamos así, tengamos sensatez, seamos prudentes. ¿Sí? Entonces, con todo esto que hemos aprendido, con todo esto que hemos visto, con el contexto de hoy en día en Israel, que se basa en cuanto a la luna nueva y la cebada, y si la cebada no está madura, no está el grano en estado de Aviv, no se puede comenzar el año aún, se debe de esperar un mes más. Y unos dirán, pero el mes bisiesto o mes decimotercero no está en las escrituras. ¿Sí? Muchos dicen eso, que eso no es Torah, que eso no es escritural, que eso es añadido. Hermanos, entendamos que muchas cosas están implícitas en la Torah. Si el pueblo de Israel no añadía un mes en la antigüedad, cuando la cebada no estaba madura, eso hacía que el tiempo se desplace y que en algún momento de los años Pesaj se celebre en invierno. Por eso, cada año se debe de conmemorar, de guardar con la cebada madura y preparada para ser cosechada. ¿Sí? Así es como debe de ser, y así ellos lo hacían. Voy a leer el comentario de nuestra hermana de Yanira. Dice, estoy de acuerdo, deben de estar todos los campos listos. Aún tengo una pregunta. ¿Existe el riesgo de que se afecte las demás fiestas que tengan que ver con las próximas cosechas? Así es, si nosotros comenzamos hoy el año, se corre el riesgo de que el tiempo se pierda, se desvirtúe, ¿sí? O sea, hay un desorden, ¿sí? Eso quiere decir que la fiesta de Shavuot, que es la cosecha del trigo, no va a estar lista aún, ¿sí? Porque nosotros estamos iniciando antes el año, ¿sí? Y cuando la fiesta de Shavuot se hacía en Israel, la cosecha del trigo ya estaba lista, ¿sí? Entonces nosotros, primeramente, debemos de basarnos en la cebada madura. Todo eso luego va a ir como solito, como unas fichas de dominó que van cayendo. Si nosotros comenzamos el año, como dicen las escrituras, con la cebada madura, todo el año va a ir de una manera ordenada y estructurada, todo va a ir fluido de una manera correcta. Si no, van a haber complicaciones, van a haber desaciertos, van a haber errores, ¿sí? Y los tiempos van a ser errados, no van a ser correctos. Como les digo, si no se inicia el año de esa manera, en algún momento de los años
El Pesaj va a ser en invierno y Yom Teruah va a ser en primavera, porque el calendario hebreo debía de siempre ser establecido con la cosecha de la cebada. Eso comenzaba el año. Así nosotros lo debemos de hacer para guardar los tiempos de Jehová correctamente. Espero haber respondido tu pregunta de manera clara, hermana. Mi esposa dice, personas que no saben, no entienden nada y solo copian y obedecen cuando podríamos confiar en Adonai y empezar a examinar con detenimiento las cosas y las señales. Así es. Y sigue diciendo, cuando empezamos a cuestionar y examinar, Adonai nos ayuda a encontrar la respuesta. Así es. También la hermana Carolina dice de la siguiente manera, muy clara la explicación, hermano, y es lógico que todos los campos tienen que estar listos, ya que todos se tenían que presentar con la gavilla. Y esto funciona como pueblo todos juntos, no unos sí y otros después, ya que su campo esté listo, claro. Tenemos que guiarnos por la palabra de Elohim y no por la palabra del hombre. Así mismo, Carolina, así es como Adonai desea que nosotros hagamos de manera correcta. Así que, hermanos, damos gracias a Adonai porque Él nos da entendimiento en esto, y si ustedes desean, amados hermanos, pueden descargar en nuestro sitio web el calendario de este mes, que todos los meses está siendo actualizado. ¿Sí? Ustedes pueden ir a nuestra página web, como lo ven aquí en la pantalla, en la página de inicio, en la sección de abajo, en el calendario hebreo bíblico, van a poder ver la imagen de este mes, del 13º mes, como hemos visto, porque la cebada no está madura, no está en Aviv, por eso se debe de añadir un mes más hasta que la cebada esté lista el mes que viene para iniciar el año. Ustedes pueden descargar este mes gratis aquí dándole clic en este botón y les llegará, les dejará ver un PDF que ustedes pueden descargarlo, hasta pueden imprimirlo. ¿Sí? Ustedes pueden hacer eso desde nuestra página web somoselcuerpodelmesías.com para ustedes estar con entendimiento y conocer los días del calendario hebreo bíblico. Porque sí, todos tenemos el calendario gregoriano, pero ninguno, ¿sí? O muy pocos, tenemos el calendario hebreo, ¿sí? Y esto es una iniciativa muy interesante para nosotros seguir, seguir creciendo en nuestra identidad como hebreos y conocer los tiempos de Adonai con el calendario bíblico de su palabra. Lo pueden descargar de manera gratuita en nuestro sitio web somoselcuerpodelmesías.com. Así que, hermanos, vamos a darle gracias a Adonai por este tiempo de aprendizaje. Gracias, Padre, te damos por tu entendimiento, por la verdad que tú nos das conforme a las escrituras que nos has dejado, por tu palabra, porque tú nos das, Padre, prudencia y sabiduría. Gracias, Padre, porque tú nos guías, porque tú eres nuestro pastor, porque tú eres nuestro líder, nuestro guía, gobernante, Rey de Reyes. En el nombre de nuestro Adón Yeshua. Amén y amén. Bendecido sea el nombre de Jehová, hermanos. Recuerden que este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, donde ustedes pueden suscribirse y activar las notificaciones para saber que hemos subido un nuevo video. Así también a nuestro sitio web. Hermanos, recuerden, somos el Cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza, el que nos lidera y el que nos comanda. Shalom a todos.